Estoy aquí nuevamente sirviendo al Rey y sirviendo a su iglesia bajo el tema mensual que tenemos hermoso, viviendo bajo las promesas de Dios. Y el tema que se me asignó es la bendición de Dios está en obedecerle a Él. La bendición está en obedecer a Dios. Y la base es el texto que leía de Deuteronomio 28, que dice, nuevamente se lo vuelvo a leer, el versículo 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y el Señor nos decía que somos benditos al entrar, al salir, que el fruto de nuestro vientre es bendito, que todo lo que nosotros tocamos es bendito. Pero allí, en ese sinnúmero de bendiciones, hay una sola condición. Y es obedecer. Dice, si oyeres atentamente mi voz. Esa es la condicionante que el Señor eterno nos pone para que todas esas bendiciones que Él declara en su palabra puedan venir a nuestra vida, iglesia. Dios establece como introducción condiciones para que un pueblo que ha sido escogido disfrute de ellas, de sus bendiciones. Esto es una expresión de su amor que indica que han sido elegidos y favorecidos por gracia. Sustenta una relación íntima que Él mantiene con su pueblo, cosa que las demás personas y los demás pueblos no disfrutan, iglesia. Las bendiciones, como dice Efesios, son para los hijos de Dios. Todas las bendiciones, usted puede ir a leer el capítulo 1 de Efesios y ahí están todas las bendiciones espirituales que se alcanzan a través de Cristo. Todo esto es por gracia, se alcanzan a través de su Hijo Jesucristo. Pero para entrar en materia, quiero que observemos, y si anda su Biblia, busque el libro del profeta Jonás, donde a través de la ilustración de este personaje, quiero que observemos qué en sí es la desobediencia. Este personaje enmarca cómo se manifiesta la desobediencia en nosotros, qué implicaciones o qué consecuencias hay y cuál es el carácter que nosotros adoptamos cuando estamos en desobediencia. Entonces vamos a ver a través de los únicos 4 capítulos que tiene el libro, de los cuales yo quisiera que usted vaya y examine la escritura hoy, porque es un libro muy corto y muy hermoso. Y dice cómo se desarrolla, cómo nosotros vemos manifiesta la desobediencia en nosotros. Jonás en el capítulo 1 del verso 1 al verso 3 dice de la siguiente manera: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Cómo se manifiesta la desobediencia? Realizando lo que Dios explícitamente nos dice que no hagamos. Cuando Él nos está dando un camino, una orientación a través de las escrituras, o puede ser alguna asignación, como en el caso de Jonás, que era un profeta, y le dice: Jonás, yo necesito que tú vayas a Nínive, porque la maldad de este pueblo es demasiada y necesito que pregones para ellos un mensaje. Y dice que Jonás se levantó y en vez de ir a Nínive, se fue hacia Tarsis. Ahí se ve la ilustración de lo que nosotros hacemos cuando desobedecemos. El camino que Dios ha trazado, nosotros no lo seguimos, sino que seguimos ¿qué? Nuestro propio camino y nuestra propia voluntad. Nínive era uno de los enemigos más odiados del pueblo de Israel. Nínive era la capital de Asiria
y los asirios eran conocidos por su maldad con sus rehenes y los pueblos conquistados. Dice que cuando los asirios conquistaban los pueblos, estos violaban a sus mujeres. Dice que desmembraban a sus hijos. Y los libros históricos nos muestran que escribían en los muros con la sangre de los rehenes que ellos conquistaban. Entonces, para Jonás no era sencilla la orden que el Señor le había dado, porque eran a enemigos que le mandaba a predicar que se arrepintieran. Entonces dice el texto que nosotros hacemos huir de la presencia del Señor como Jonás lo hizo. Cuando nosotros tomamos un camino equivocado, entonces nosotros nos estamos alejando literalmente de la presencia del Señor porque no estamos siguiendo sus caminos. Sin duda Jonás era consciente de lo que dice el Salmo 139, 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces no hay lugar, iglesia. No hay manera de que nosotros podamos huir de la presencia del Señor. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones o las consecuencias de tomar un camino que no es el camino que Jehová nos ha mandado? Mire, las implicaciones están desde el verso 3 en adelante hasta el 17. Pero el verso 3 dice, siguiendo la lectura, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Qué nos indica esto? Que cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones y nuestros propios caminos, usted y yo vamos a costear el pasaje. Dice que él bajó a Jope, compró el boleto y se subió en la nave. Entonces, cada vez que usted y yo desobedecemos, el Señor no está dispuesto a pagar nuestra voluntad. Él está dispuesto a pagar la voluntad de Él. ¿Sí? Entonces, usted a veces y yo costeamos ese pasaje y el costo nos ha salido, ¿qué? Muy caro, muy caro. Cuando tomamos una decisión fuera de la voluntad de Dios, el camino también es más largo, iglesia. Y nos estamos alejando de su voluntad. Nínive estaba al este de Israel a 885 kilómetros. Tarsis estaba al oeste de Israel a 4023 kilómetros. O sea que Jonás decidió caminar, ¿qué? Un camino más largo. Y cada vez que usted toma decisiones que el Señor le está diciendo, no es esa relación, no emprendas eso, todavía no es el tiempo. Cada vez que Él le está diciendo y le está aconsejando y le está diciendo, no hagas tal cosa, y usted se embarca, compra su boleto, entonces el costo y el camino será más largo, iglesia. Así de sencillo. También lo vemos a través del pueblo de Israel. Lo que pudo haber consolidado el entrar a Canaán en meses, tardó 40 años. Entonces puede ser que nosotros estamos bregando con una situación que hace días estamos redundando en ella porque seguramente no estamos o no hicimos según la voluntad del Señor. Amén, iglesia. También mi voluntad pone en peligro la vida de las demás personas. Mire lo que dice el verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave.
Cuando usted sigue leyendo se da cuenta que dice que aquella embarcación tambaleaba y los vientos eran fuertes e impetuosos y no podían detener la nave y tenían que estar sacando la sobrecarga para poder sobrevivir. Y dice que cada uno oraba a su Dios para que pudiera detener la tempestad, pero Jonás dice, se fue a dormir. Perdemos la conciencia de lo que hemos hecho. Y dice que el patrón, el jefe de la nave le dice, y tú dormilón, ¿por qué no te levantas? Le dice, y oras a tu Dios, quizás Él nos salve. Y dice que empiezan a echar suertes para ver por quién era que todos estaban en esa barca propensos a la muerte. Cada vez que usted y yo desobedecemos, no solo nuestro camino es tropezado, sino que hacemos tropezar muchas veces a nuestra familia. Cuando los padres y los adultos no tomamos decisiones correctas, hacemos tropezar al cónyuge o a nuestros hijos o viceversa. Los hijos, cuando están en desobediencia, cae sobre toda la familia aquel peso y aquella situación que todos están metidos en la barca abrazando aquella gran tempestad. Es por eso que tenemos que ver cuál es el camino correcto, iglesia. El camino y ver las consecuencias que vienen. Si esa tempestad va a abrazar a toda mi familia, va a llegar el momento en que vamos a tener que enfrentar más consecuencias. Y viene Jonás y le dice en el verso 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y Jonás le dice, soy hebreo y temo a Jehová. Valiente temor, ¿verdad? Dios de los cielos, que hizo el mar e hizo la tierra. O sea, yo pertenezco al Dios que puede, ¿qué? Hacer que esta tempestad se pare. Y dice, y le respondió, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Entonces, el Señor nos manda a través de este ejemplo, iglesia, a que si estamos queriendo tomar una decisión, evaluemos si está de acuerdo a la voluntad del Señor o nos estamos acelerando. Siempre que tomemos una decisión en contra de su voluntad, vamos a enfrentar las consecuencias. Siempre que nos encontremos en el camino incorrecto, Él sabe la manera que hay precisa para hacernos retroceder. ¿Sabe cuál fue la manera que utilizó para Jonás? Y me encanta el 17 porque dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Quizás a nosotros un pez no venga y nos trague, pero quizás hay una cama. Quizás hay una enfermedad, quizás hay una quiebra, quizás hay escasez y el Señor de alguna manera va a permitir que eso llegue según su soberanía y su bondad para que nosotros volvamos en sí. Amén. Entonces dice que también yo estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Cuando llegamos al capítulo 2, dice en el 2:1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Usted vio que oró Jonás para tomar la decisión de irse para Tarsis? Él es como los creyentes que no oran por sus decisiones, pero sí oran por sus consecuencias. Cuando están con el agua hasta el cuello, Jehová, líbrame. Y a veces usted está allí porque usted desobedeció
la orden del Señor. Y dice el texto, el verso 2, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y el 7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová hasta en ese momento, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Texto, el verso 9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. El Señor nos lleva al quebrantamiento por la desobediencia. El quebrantamiento es la experiencia en la que mi yo y mi orgullo queda destrozado totalmente. El quebrantamiento nos cuida de todo aquello de lo que nosotros pudiéramos alardear, de manera que nosotros reconsideramos que toda la gloria le pertenece a Cristo. Dios usa el quebrantamiento, iglesia, como una obra de gracia para que veamos la realidad espiritual en nuestros corazones. Y es ahí donde 3 días y 3 noches dice que Jonás fue sumergido en aquel pez, donde las algas dice que le vinieron al cuello. Él sabía cuál era la manera, y Él sabe cuál es la manera, cuál es el pez que Él va a utilizar si nosotros estamos en desobediencia. Él sabe el tiempo preciso que va a utilizar para que nuestro corazón se vuelva al camino que Él ha destinado para nosotros. Iglesia, si antes de conocerlos Él pagó el precio por nosotros, no digamos ahora que estamos en el camino. Él no va a dejar que nosotros nos perdamos. Él nos va a volver al camino. Quiera usted o no quiera, el Señor va a utilizar cualquier medio. Amén. Pero este hombre no solo nos muestra las consecuencias, sino que también el carácter, lo que nosotros adoptamos en la medida que estamos desobedeciendo. Dice el 3:1, después de que dice que el Señor mandó a vomitar el pez, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: al desobediente Dios le tiene que repetir no una vez, le repite 2 y hasta 3, porque la desobediencia tardía o la obediencia tardía, iglesia, es desobediencia. No necesitamos que el Señor nos repita 2 veces lo que ya sabemos. Lo que buscamos es torcerle el brazo a Él para que Él quiera decirnos o desear lo que nosotros deseamos. Entonces, al desobediente Dios le repite la instrucción más de una vez. La obediencia a medias es desobediencia. Dice Lucas 11:28 en la Nueva Traducción Viviente: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Nosotros recibimos bendición de las promesas del Señor a través de la obediencia. No solo es escuchar la palabra como lo estamos haciendo aquí, que estoy segura que le está hablando a más de una persona. No es solo que usted reciba la palabra. Cuando la escuchamos y no la practicamos, nos estamos volviendo ¿qué? Doblemente responsables de ese mensaje. Entonces, la desobediencia o la obediencia tardía, la obediencia a medias es desobediencia para el Señor. ¿Sabe cuál es la otra característica que nos arropa cuando estamos en desobediencia? Lo encontramos en el capítulo 4, en el verso 1 y 2. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Porque por eso me apresuré, le dice, a huir a Tarsis. Porque yo sabía, le dice, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, Señor, yo desobedecí por tu culpa.
nos volvemos víctimas hasta del Señor. O sea, por eso yo tomé la decisión, porque tú no me dijiste más nada. Me dejaste que me embarcara, me dejaste que fuera y que tomara esa decisión. No hiciste nada. Si Él ya le habló una vez, no se lo va a volver a repetir. Lo mismo pasó con el hijo pródigo. Dice que él le dijo al padre: dame lo que es mío, que salgo de aquí. ¿Qué hizo el padre? Le dio todo. ¿El padre lo retuvo? No. Vaya, usted costea su decisión. Vaya. Entonces nos volvemos víctimas del Señor. Yo me fui, yo me embarqué en esa nave, porque los ninivitas son demasiado malos, tú lo sabes, son nuestros enemigos, y yo sabía que si ellos se arrepentían, tú los ibas a perdonar. Disfruta del bien de Dios, pero se molesta de la disciplina. Eso está en los versos 6 al 9. Dice que Jonás, después de que le dice que quiere hasta la muerte, porque si nos ponemos y nos planteamos, ¿verdad? Mejor mátame, mejor me quiero morir. Y 2 veces él se lo dice en el capítulo 4 como víctimas. Dice que él se va y se sienta, dice, para ver qué es lo que pasa. Y el Señor levanta una calabacera sobre Jonás. Pero lejos de eso dice que también envía un gusano para hacer que la calabacera se seque. Y empieza el sol a pegarle en la cabeza a Jonás. Y dice que él se molesta porque él manda el gusano. O sea, somos dignos de recibir la bondad del Señor, pero no somos dignos ¿de qué? De recibir su disciplina. Cuando estamos en el camino de desobediencia, iglesia, disfrutamos, queremos disfrutar del bien del Señor. Pero cuando Él viene y nos mete en una disciplina, nosotros nos molestamos con Él. Entonces quiere decir que el desobediente carece del carácter de Cristo. El carácter de Cristo no está reflejado en Él. Ahora le pregunto, iglesia, ¿qué limita a Dios en nuestros tiempos a levantar una tormenta con tal de llevarnos al camino correcto? ¿Lo limita algo, iglesia? Dice que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El Señor sabe lo que se requiere para que cada uno tenga un lugar de cambio en su corazón a partir de hoy, a partir de este momento. Pero ¿qué pasa, iglesia, cuando hay una tormenta que se levanta? Cuando nosotros estamos en obediencia. Porque esta tormenta se levantó y dice que fue el Señor que levantó el viento, fue el Señor que preparó el pez y fue el Señor que mandó al pez a vomitar. La soberanía del Señor. Pero ¿qué pasa cuando una tormenta nos arropa cuando estamos siguiendo el camino del Señor? Cuando seguimos el camino que Dios ha trazado. Deuteronomio 5, 32 al 33 dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Pasémonos al libro de Hechos, donde ahí hay otra tripulación en el capítulo 27. Pablo navegando hacia Roma, 27 del 20 al 25, como preso, como prisionero, porque él había pedido ser juzgado bajo las leyes romanas y bajo la jurisdicción del César. Y dice Hechos 27, del 20 al 25, de la siguiente manera: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo:
Había sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche, le dice Pablo a la tripulación, ha estado conmigo el ángel del Dios a quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Dice que se levanta una tempestad igual tan fuerte que tuvieron que ceder ante la tempestad porque no podían hacer que la nave tuviera el control. E igual que Jonás, empezaron a sacar todo para aligerar la carga, dice. Sabe, Pablo estaba en el camino que Dios le había trazado hacia Roma. Esa tempestad no fue levantada por el Señor, el texto no lo dice, pero sí fue permitida por Él. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Sí fue permitida por Él. Pablo estaba donde Dios había planeado que estuviera. Entonces vemos al Dios fiel en acción, cumpliendo sus promesas ante un hijo que camina en sus caminos. Dice en el 23, se lo vuelvo a leer: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. La presencia del Señor estará con nosotros en medio de cualquier tormenta, andando en el camino de obediencia, iglesia. No importa la tormenta que enfrentemos en el camino de obediencia, el grande y poderoso, el que puede hacer que se rompa cualquier cosa y el que puede hacer que la tormenta pare, estará allí. Y dice que Pablo sabía que el creador de los cielos y la tierra, que el capitán de los vientos y las olas estaba en total control. Cuando estamos en una tormenta bajo el camino que Dios nos ha dado, iglesia, la estabilidad la encontramos abrigando sus promesas. Eso es lo que nos sostiene. El verso 24 lo dice. Pablo le dice: no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí dice que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, el Señor mismo le dice: no tengas temor, Pablo. Sabe que hay un dicho que lo he leído y a veces me parecía que no, pero dicen los escritores que un hijo de Dios se vuelve inmortal hasta que no ha cumplido el propósito del Señor. Nada podrá hacer que nuestra vida se pierda mientras no cumplamos el propósito del Señor, iglesia. Entonces, en medio de esa tormenta, nuestra estabilidad se sostiene bajo las promesas de Él. El verso 25 dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Hay bendición sobre la cabeza del justo. Y eso lo dice Proverbios 10:6. Dice que hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero cuando usted lee el 7, ahí están las bendiciones que habla ese capítulo. Dice: la memoria del justo será bendita. El verso 16 dice que la obra del justo es para vida. El 22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. El 25 dice: mas el justo permanece para siempre. Y el 29 dice: el camino de Jehová es fortaleza para el justo, para aquel que obedece. Entonces, Él dio esperanza y seguridad a aquel hombre. Él tiene cuidado de nosotros, aunque cualquier tormenta se levante. Si estamos obedeciendo, Él nos va a cuidar, Él nos va a sostener. Por eso es que dice que obedecer muestra confianza absoluta en Dios. Ezequiel 36:27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y pongáis por obra.
Iglesia, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a obedecer. Él pone el querer como el hacer en nosotros. Él es el que nos ayuda a caminar el camino que Jehová desea. Obedecer no es fácil, iglesia. Caminar los caminos del Señor no son fáciles, iglesia. Y el Señor lo sabe. Pero dice, yo les voy a enviar al Espíritu Santo, quien los va a orientar para andar en mis caminos y los va a guardar para que ustedes los pongan por obra. Confiar en Dios significa confiar en Él y en sus promesas. Cuando confiamos en Dios, sabemos que Él tiene el control y podemos descansar en su gracia y provisión. Usted tiene que tener mucho cuidado con quién camina. Porque si usted camina con un desobediente, es posible que alguna tormenta lo arrope. Pero si usted camina con algún obediente, la gracia del Señor va a venir sobre su vida. ¿Sabe? Aquellos hombres que no conocían del Señor fueron salvaguardados por la obediencia de Pablo. Y cuando usted lee el 33 al 36 de Hechos 27, dice que Pablo los animaba aún a comer y dando gracias oró con ellos. ¿Usted cree que la vida de esos hombres fue igual después de ese suceso? Nuestra vida de obediencia le abre el camino a las demás personas para conocer al Cristo de la gloria. Si se nos ha levantado alguna tormenta caminando en sus caminos, no debemos temer. Él está en control de todo y de su mano llegaremos al propósito. Como conclusión, yo le puedo decir, iglesia, la obediencia es una respuesta gozosa y voluntaria, iniciada, estimulada y perpetuada por un corazón que ha sido capturado por la gloria, la bondad y la gracia de Dios. La obediencia es un acto de amor. Así lo dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor nos está hablando, iglesia. Y yo espero que usted, ante la palabra del Señor, pueda hacer caso. Si está a punto de tomar una decisión y está desesperado porque no mira la luz del día, porque siente que el Eterno está en silencio quizás, yo le pido que siga orando y que espere la voluntad del Señor. Porque Él hace las cosas en su tiempo y las hace perfectas. Amén, iglesia. Gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en esta hora por tu palabra, Señor. Porque seguramente algunos están queriendo tomar alguna decisión que no es tu voluntad y tú les estás diciendo claramente, espera, ese no es el camino. O quizás a algunos les estás diciendo, suelta eso que te dije, aléjate de eso que te pedí, y no lo están haciendo, y tú has hablado claramente en esta hora y en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, porque ella es viva, es capaz de exhortarnos, de corregirnos, de ayudarnos y de enseñarnos el camino que tú quieres que nosotros caminemos, ese camino de santidad y de rectitud, Dios. Te agradecemos en esta hora. Pero quizás en este lugar o a través de las cámaras hay personas que no han tomado la decisión más importante de su vida, y es reconocer al Hijo de Dios como su Salvador. La Escritura dice que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados
Él nos perdona y nos limpia de todos ellos. Ora conmigo esta oración si tú estás llamado, si has sido tocado por su palabra en esta hora. Señor Jesús, he escuchado tu palabra que ha traído convicción a mi vida y a mi corazón. Sé que te he fallado. Te pido perdón por mis pecados, por todos ellos. Te pido que me laves y me limpies de mi maldad y que me ayudes a entrar en el camino correcto, que es vivir bajo tu abrigo y bajo tu presencia y bajo tu gracia. En el nombre de Jesús te entrego mi vida en esta hora. Amén y amén. Hay alguien. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos al 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.